Erling Haaland tenía enfrente a un grupo de periodistas que le preguntaban por el partido más importante de la historia de Noruega. Y en vez de hablar con el respeto de manual que suele usarse antes de un cruce así, se rió, hizo una pausa y les devolvió una frase que ya está circulando en todos los idiomas, que Inglaterra es favorita, que definitivamente tiene toda la presión encima, y que son los propios periodistas los que deberían encargarse de recordárselo a los ingleses todos los días hasta el sábado. Nadie esperaba que el goleador de Noruega, con su selección a punto de jugar el partido más grande de su historia, se diera el lujo de provocar de esa manera a la favorita de la llave. Y sin embargo lo hizo, con una sonrisa, como si la presión fuera un problema de otro y no de él. Hoy te contamos exactamente qué dijo Haaland, por qué este cruce contra Inglaterra tiene un condimento personal que pocos conocen, y qué significa todo esto para el camino que le queda por delante a Argentina rumbo a semifinales. Quédate hasta el final, porque hay un dato sobre lo que pasa si Noruega gana este cruce que puede cambiar directamente el camino de Messi hacia la final. Antes de seguir, si te gustan estas historias del Mundial, suscríbete. Así no te perdés ninguna de las que vienen en los próximos días. Empecemos por entender la magnitud de lo que está viviendo Noruega, porque sin eso, la frase de Haaland pierde la mitad de su peso. Noruega nunca había llegado a unos cuartos de final de un Mundial. Nunca. En su historia como selección, esta es la primera vez que el equipo escandinavo llega tan lejos en la competencia más importante del fútbol. Y llegó de una manera que nadie hubiera anticipado hace apenas un mes, eliminando a Brasil, una de las selecciones más pesadas de la historia del torneo, con un doblete de Haaland que le dio la vuelta a un partido que parecía complicado. El primer gol llegó con un cabezazo en la recta final del primer tiempo, después de que el arquero noruego Ørjan Nyland le tapara un penal a Bruno Guimaraes en una jugada clave. El segundo llegó con un disparo raso desde fuera del área que dejó sin reacción a Alisson. Brasil descontó con un penal de Neymar sobre el final, pero ya era tarde. 2-1, y Noruega escribiendo la página más grande de su historia futbolística. El camino hasta ahí tampoco fue sencillo. Noruega llegó a esta instancia después de terminar segunda en su grupo y de eliminar a Costa de Marfil en 16avos, un cruce que también le exigió al máximo. Es decir que esta selección viene sosteniendo un nivel de rendimiento constante desde hace varias semanas. No se trata de un pico aislado contra Brasil. El técnico noruego construyó un equipo equilibrado, con Martin Ødegaard marcando los tiempos desde el medio y una defensa que, partido tras partido, fue mostrando una solidez que nadie le adjudicaba antes de que arrancara el torneo. Para dimensionar lo que significa este momento para Noruega, hay que entender que este país, con apenas 5,5 millones de habitantes, llegó a este mundial después de 28 años sin clasificar a una Copa del Mundo. Su última participación había sido en Francia 1998, cuando dio una de las sorpresas más recordadas de aquel torneo al vencer a Brasil, campeón vigente en ese momento, y avanzar a octavos de final, su mejor resultado histórico hasta este mundial. Ahora, con Haaland y Ødegaard, esta generación ya igualó ese techo histórico y está a un solo partido de superarlo por primera vez, metiéndose entre los 4 mejores equipos del planeta. En Oslo, según reportaron varios medios escandinavos, las calles se vaciaron durante los 90 minutos contra Brasil, algo que no se recordaba desde hace generaciones. Hay, además, un antecedente curioso entre estas dos selecciones que pocos recuerdan. En las eliminatorias rumbo al Mundial de 1994, Noruega dejó afuera a Inglaterra en la fase de clasificación, terminando por delante de los ingleses en su grupo. Fue una de las sorpresas más comentadas de aquella clasificación europea. 32 años después, ambas selecciones se vuelven a cruzar, esta vez en una instancia muchísimo más determinante, con Haaland como protagonista de un país que ya le complicó los planes a Inglaterra una vez antes. Con ese doblete, Haaland llegó a 7 goles en el torneo, empatado con Kylian Mbappé y apenas un gol por detrás de Messi, que lidera la tabla de goleadores con 8. La pelea por la bota de oro sigue completamente abierta, y cada partido que juegue cualquiera de los tres puede definirla. Pero eso no es todavía lo más interesante de esta historia, porque lo que dijo Haaland unos días después, ya con la clasificación en el bolsillo, tiene una capa personal que muy pocos medios se tomaron el trabajo de explicar completa, y esa capa es la que le da sentido real a la frase que estás viendo en el título de este video. Ahora bien, volvamos a la frase que dio vuelta al mundo. En la conferencia previa al cruce de cuartos de final contra Inglaterra, un periodista le preguntó a Haaland por el porcentaje de posibilidades que le daba a Noruega de ganar el Mundial completo.
Ahí apareció el costado más particular del delantero noruego. Reconoció, sin vueltas, que ese porcentaje sigue siendo muy bajo y que hay selecciones claramente favoritas por encima de la suya. Fue en ese momento que soltó la frase que se transformó en el título de este video. Dijo que Inglaterra es una de esas favoritas, que definitivamente carga con la presión de tener que avanzar de ronda, y que le pareció una buena idea sugerirles a los propios periodistas presentes que se encargaran de recordarles esa presión a los ingleses todos los días hasta que llegue el sábado. Lo dijo entre risas, con ese tono relajado que lo caracteriza, pero la frase quedó dando vueltas exactamente como él probablemente esperaba que quedara. Hay que decir algo importante antes de seguir. Esta no es la primera vez que Haaland juega con este tipo de declaraciones sobre las probabilidades de Noruega. El año pasado, en una entrevista con la revista Time, había dicho que su selección tenía apenas 0,5% de posibilidades de ganar el Mundial y que Noruega, directamente, nunca iba a ganar la Copa. Después, en la misma nota, agregó que si eso pasara igual, sería la fiesta más grande de la historia y que las escenas en Oslo serían increíbles. Es un patrón que se repite. Haaland minimiza las chances de su selección en público, casi como una estrategia para bajarle la presión al propio equipo, mientras del otro lado le sube la presión al rival señalándolo como favorito. Cuando en la conferencia de esta semana le repitieron básicamente la misma pregunta sobre el porcentaje, respondió que seguía siendo muy bajo, que hay algunos favoritos claros en el torneo, e inmediatamente nombró a Inglaterra como uno de ellos antes de soltar la frase sobre la presión. Es la misma estrategia de siempre, aplicada ahora al rival más simbólico posible para él, justo en el momento más importante de la historia futbolística de su país. Y decimos rival simbólico por una razón muy concreta que todavía no te conté, y que tiene que ver con la propia historia de Haaland más que con el cruce entre las dos selecciones. Nunca, hasta este sábado, Noruega e Inglaterra se habían cruzado en una instancia de eliminación directa de un mundial, con todo lo que eso implica. Una sola oportunidad, sin revancha, con la carrera completa de una generación entera jugándose en 90 minutos. Pero hay una capa más en todo esto, y todavía no te conté la parte que realmente explica por qué la frase sobre Inglaterra tiene un condimento especial. Erling Haaland nació en Leeds, Inglaterra. Su padre, Alfie Haaland, jugó justamente en el fútbol inglés durante varios años, y fue en ese periodo cuando nació el hoy delantero del Manchester City. Es decir, el hombre que va a intentar eliminar a Inglaterra del Mundial nació, literalmente, en suelo inglés. Y no termina ahí. En el plantel de Inglaterra que Noruega va a enfrentar este sábado, hay varios excompañeros de equipo de Haaland en el Manchester City. Jugadores con los que comparte vestuario semana a semana en la Premier League y que ahora, por unas horas, se van a transformar en rivales directos en la instancia más importante de sus carreras con la selección. El propio Haaland lo reconoció. Dijo que el partido es muy especial para él justamente por esas dos razones, porque juega en Inglaterra y porque nació ahí, y que por eso mismo se va a sentir un poco incómodo cuando tenga que salir a competir contra gente con la que comparte entrenamientos todo el año. Alfie Haaland, el padre del delantero, jugó en el fútbol inglés durante varios años en clubes como Nottingham Forest, Leeds United y Manchester City, antes de volver a Noruega. Erling nació justamente en ese periodo en Leeds, aunque se crió principalmente en Bryn, Noruega, y nunca representó a Inglaterra en ninguna categoría juvenil. Aún así, ese origen inglés en su historia personal es un dato que la prensa británica repite cada vez que Noruega e Inglaterra se cruzan en cualquier competencia. Y esta vez, en un cuarto de final de Mundial, el condimento pesa todavía más. Es un contraste curioso. El mismo hombre que se ríe en la conferencia de prensa y le tira presión a los ingleses de manera pública, admite en privado, casi con la guardia baja, que ese partido lo va a incomodar por motivos personales. Las dos cosas conviven en la misma persona, en la misma semana, casi en la misma frase. Del lado inglés, el entrenador Thomas Tuchel también dejó su marca en la previa, aunque con un enfoque completamente distinto. Recordó que el Estadio Azteca, donde Inglaterra acababa de eliminar a México, es el mismo escenario donde Diego Maradona marcó los dos goles más recordados de la historia de los mundiales, la mano de Dios y el gol del siglo. Dijo que todo el mundo recuerda ese partido, que hubo dos goles icónicos ahí, pero que buscar revancha con el pasado no tendría ningún sentido porque están ahí para escribir un capítulo nuevo. Un mensaje mucho más solemne que el de Haaland, casi como si cada selección estuviera jugando este cruce con una energía completamente distinta.
Inglaterra, hay que decirlo, no llegó cómoda a esta instancia. El partido contra México en el Azteca terminó 3-2, con un electrizante ida y vuelta que incluyó 2 goles de Jude Bellingham en apenas 98 segundos, una expulsión inglesa y una remontada mexicana que estuvo a centímetros de forzar el alargue. Uno de los propios jugadores ingleses, Mark Guehi, lo definió como el partido más loco que jugó en toda su vida. Ese desgaste físico y emocional llega ahora directo a un cruce contra una Noruega que, del otro lado, tuvo un partido bastante más controlado contra Brasil. Ese desgaste no es un detalle menor. Inglaterra jugó gran parte del segundo tiempo con 10 hombres, después de la expulsión de Jarell Quansah, y tuvo que sostener una ventaja mínima durante los minutos más calientes del partido, con el Estadio Azteca en contra y México empujando con todo lo que tenía. Son ese tipo de partidos que, aunque terminen en victoria, dejan factura física para el cruce siguiente. Y Haaland, con su frase sobre la presión, parece estar apuntando exactamente a eso, a que Inglaterra llegue este sábado con el cuerpo todavía pesado por lo que vivió en Ciudad de México. Todavía no te conté la parte más interesante de todo esto, la que conecta esta previa con el resto del Mundial. Porque Jude Bellingham no es solamente el autor de los 2 goles que eliminaron a México. Es, además, el jugador que en las últimas semanas viene siendo comparado constantemente con Haaland y con Lamine Yamal como la cara de la nueva generación que intenta quedarse con el trono que hoy todavía ocupan Messi y Cristiano Ronaldo. Que 2 de esos 3 nombres, Haaland y Bellingham, se crucen justo en un cuarto de final, con Messi mirando de lejos a la espera de su rival de semifinales, le agrega una capa generacional a este partido que va mucho más allá del resultado. Y acá es donde aparece el dato que prometimos al principio, el que conecta todo esto directamente con Argentina. El ganador de este cruce entre Noruega e Inglaterra va a enfrentar en semifinales al ganador del cruce entre Argentina y Suiza, que se juega ese mismo sábado, unas horas antes, en Kansas City. Es decir que, dependiendo de cómo termine este partido, Messi podría cruzarse en semifinales con el mismo Haaland, que hoy pelea con él la bota de oro del torneo, o con una Inglaterra que viene de protagonizar uno de los partidos más intensos de todo este mundial y que llegaría a esa instancia con jugadores como Bellingham y Kane en un nivel altísimo. Pensalo de esta manera. Si Noruega logra dar la sorpresa y eliminar a Inglaterra, Argentina se encontraría en semifinales con la selección revelación del torneo, la que nunca antes había llegado tan lejos, con Haaland como su máxima figura y con la confianza de haber tumbado ya a 2 gigantes históricos del fútbol mundial en la misma copa. Si en cambio Inglaterra confirma el favoritismo que el propio Haaland le adjudicó en la conferencia de prensa, Argentina se toparía con un equipo que ya demostró contra México que puede sostener partidos de máxima exigencia física y emocional hasta el último minuto. Hay un detalle adicional que vale la pena tener en cuenta para pensar ese posible cruce. Si terminara siendo Noruega la que avance, Argentina se enfrentaría a la carrera de la bota de oro directamente sobre el campo de juego, con Messi y Haaland compartiendo cancha en una semifinal de Mundial. Algo que generaría una expectativa mundial enorme más allá del resultado del cruce en sí. Si en cambio avanza Inglaterra, el duelo individual más comentado pasaría a ser el de Messi contra una nueva generación inglesa liderada por Bellingham, con apenas 23 años y ya señalado como una de las figuras del torneo. Ninguno de los 2 escenarios es sencillo, y esa es probablemente la razón por la que Haaland eligió jugar con las palabras en la conferencia de prensa en vez de hablar en serio sobre las probabilidades. Porque en el fondo, más allá de la sonrisa, sabe perfectamente que este partido puede definir no solo el futuro inmediato de Noruega, sino también con quién se va a tener que medir el campeón defensor del mundo en su camino hacia una final que todo el continente sudamericano sigue soñando. Así que la pregunta que queda dando vueltas antes del sábado es simple de plantear y difícil de responder. ¿Alcanza con reírse en una conferencia de prensa y tirarle la presión al rival para después bancarse esa presión en la cancha? Eso, como siempre en este deporte, lo va a terminar respondiendo el resultado, no las palabras. Lo que sí queda claro, con o sin frase provocadora de por medio, es que este cruce dejó de ser solamente un partido entre Noruega e Inglaterra. Se transformó, casi sin que nadie lo planeara, en la antesala directa del camino de Messi hacia una nueva final de Mundial. Cada minuto que se juegue este sábado en Miami va a tener un peso extra, sabiendo que del otro lado de esa cancha, en Kansas City, Argentina y Suiza están decidiendo quién va a tener que enfrentar al ganador. Y esa es, en el fondo, la magia de estas instancias del Mundial. Ningún partido se juega ya de manera aislada. Todo está conectado. La frase de Haaland, el desgaste de Inglaterra, la remontada de Argentina contra Egipto,
Todo termina cruzándose en un mismo tablero gigante que se va a definir en apenas unos días. Y si hay algo que este mundial ya demostró, Partido tras partido, es que ni el historial, ni el nombre en la camiseta, ni una frase dicha con una sonrisa en una conferencia de prensa garantizan absolutamente nada cuando se pita el inicio del partido. Contanos en los comentarios quién crees que gana este cruce y si preferís que a Argentina le toque Noruega o Inglaterra en semifinales. suscríbete para el análisis completo, apenas se jueguen los 4 cruces de cuartos de final, porque este fin de semana el Mundial se pone todavía más intenso y no queremos que te pierdas ni un solo detalle de lo que viene. Nos vemos en el próximo video.